El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo la gente llevó a Jesús unos niños para que los tocaran, pero los discípulos trataban de impedirlo. Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Después tomó en brazos a los niños y los bendijo, imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Hermanos, hoy el Señor nos invita a tener esa experiencia de hijos de Dios, a tener a Dios como ese Padre en el cual tenemos que abandonarnos y confiar en Él, como el niño que se abandona y confía en sus papás. Así debe de ser nuestra confianza en la fe, de acercarnos a Dios como un Padre amoroso, un Padre misericordioso, un Padre que se preocupa por cada uno de nosotros. Y es así como entonces en esa confianza y con esa fe podemos recibir el reino de Dios, porque de lo contrario, si no somos como esos niños que confían y se abandonan en Dios, entonces quiere decir que no hay esa fe, que no hay ese amor, que no hay ese abandono, y entonces no nos sentimos lo que somos, hijos de Dios por el bautismo. Hoy el Señor nos invita a esto, a tener a Dios como un papá, pero también a comportarnos nosotros de una manera que confiemos y nos abandonemos en Él, pero sobre todo como niños en la obediencia, en su santa voluntad. El siguiente punto es que dice: dejad que los niños se acerquen a mí. Hoy en día los adultos impedimos que los niños se acerquen a Dios. Primer punto donde los adultos impiden que los niños se acerquen a Dios es cerrarse a la vida. Los matrimonios de hoy en este tiempo se cierran a la vida en sus relaciones conyugales, cuando la finalidad de una relación conyugal es procrear y no el placer. El placer es un medio, el fin es la procreación. Quieren puro placer y no quieren la responsabilidad de procrear, entonces se cierran a la vida usando preservativos, anticonceptivos, la pastilla de un día después, el coito interrumpido, perdón que sea tan claro, pero tantas cosas, tantas tonterías que lo único que hacen es perjudicarse y también atentar contra su salvación. Por eso hoy el Señor dice: no se lo impidan, dejen que los niños se acerquen a mí. Y decía, hoy los matrimonios impiden acercar a los niños a Dios. El segundo punto de este es el aborto. Cuando se aborta, estás impidiendo que ese bebé que se estaba gestando se acerque a Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera lo bautizas. Lo tienes como un pedazo de carne y, como dice la ciencia, un feto, un coágulo. Pero ya en el momento en que se da esa relación de las células, la célula femenina, el óvulo, y la célula masculina, el esperma, y cuando se juntan, ya ahí empieza la vida. Y cuando se da la interrupción con el aborto, ahí estás impidiendo que esa criatura se acerque a Dios. ¿Por qué? Porque lo desechas como quien va al baño a defecar.
lo tiras, lo abandonas, que por allá quede. ¿Sí? Esa es una manera de impedir que los niños se acerquen a Dios. Hoy en nuestros tiempos hay otro punto. Los padres de familia impiden que los niños se acerquen a Dios siendo irresponsables con su catequesis. La parroquia no es responsable de catequizar a sus hijos. La parroquia es un auxiliar. Los principales responsables de la catequesis de sus hijos son ustedes, padres de familia. Y ahí están impidiendo que sus hijos se acerquen a Dios, no instruyéndolos, no haciéndose responsables de ellos, recargando toda la responsabilidad en la parroquia y a veces hasta te disgustas porque ya no hay cupo, ya tu niño no alcanzó lugar, te enojas, te disgustas, cuando tu mayor responsabilidad es tú catequizar a tu hijo. Y el último punto de este es cómo hoy los padres de familia impiden que sus hijos se acerquen a Dios haciéndolos faltar a misa. Las criaturas que ya hicieron su primera comunión se acercan a confesar diciendo, Padre, cometí el pecado de no ir a misa el domingo. Y yo les pregunto, ¿por qué? ¿Por qué lo cometiste? ¿Por qué no fuiste? Es que mis papás no me llevaron. Bueno, ¿y por qué no fuiste tú? Es que no me dejan ir solo. Padres de familia, ni los llevas y ni los dejas ir. Y tú cometes ese pecado mortal que sin embargo, cuando te acercas a confesar, no lo confiesas. No dices, fui piedra de tropiezo para que mis hijos pecaran y no los llevé a misa. Ese pecado nunca lo confiesan los padres de familia. Al menos en mis 24 años de sacerdote, jamás he escuchado que un padre de familia confiese ese pecado, pero sé que lo tienen porque ya se lo escuché a sus hijos. Y yo les pregunto a esos papás, ¿otros pecados más? ¿No tienes más pecados? No, por el momento son todos. Y así te vas, no habiendo confesado ese pecado mortal, que fuiste piedra de tropiezo para no acercar a tus hijos a Dios. Y el otro, que se deriva de este, que haces que tus hijos lleguen tarde a misa, llevándolos tarde a la Eucaristía. Los estás educando, si así se puede decir, pero es mala educación que los niños crean que llegar tarde a misa es muy normal. Y lo mismo te da papá y mamá llevar a tus hijos a tiempo a la Eucaristía que llevarlos tarde. Otra manera de que impides que tus hijos se acerquen a Dios. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y ellos, tus hijos, van a ser tu salvación en la medida de tu responsabilidad o van a ser tu propia condenación en la medida en que no has sido responsable en la educación religiosa y espiritual de tus hijos. Así que hoy, hermanos, el Señor nos dice, dejad que los niños se acerquen a mí. ¿De qué manera has impedido tú que los niños no se acerquen a Dios? Como sería también el escándalo que hoy se vive. Por último, hace unas semanas salí por ahí a sentarme a una banca en la plaza y estaba a mi lado un matrimonio con sus dos niños de 7, 8 años y pasan dos masculinos agarrados de la mano y ahí frente a nosotros se dan un beso en la boca. Y dice el niño, ¿eso es válido? ¿Se vale que dos hombres se besen? Y dicen los papás, no hijo, eso no es válido, eso no lo hizo Dios. Esos dos están desquiciados, están locos, porque eso ante Dios no es permitido, porque Dios hizo hombre y mujer como yo, tu papá, y tu mamá, que es mujer. Otro escándalo más, que impiden que los niños se acerquen a Dios. Este tipo de gente
con la diversidad de géneros, piden respeto, pero ellos no respetan el ambiente social. Descaradamente hacen sus actos inmorales aún ante los niños. Escándalo están haciendo este tipo de gente con este género de diversidad, que tarde que temprano, pues simplemente Dios los va a juzgar. Hoy pidamos al Señor que no nos permita ser piedra de tropiezo y dejar que los niños se acerquen a Dios, empezando desde la concepción y de ahí lo que conlleva con todo lo que hoy acabo de explicar. Que así sea.